Problemas de la literatura contemporánea, retos y cómo afrontarlos desde América Latina. Al referirnos a la literatura latinoamericana, siempre surgen las hipótesis sobre el reconocimiento histórico de su identidad, la continuidad de su herencia cultural, la heterogeneidad, la diferencia, la hibridez, el mestizaje y la transculturalización, de tal forma que definir una configuración o la invención de una identidad cultural en expresiones propias se vuelve un trabajo monumental, tanto como para la crítica literaria como para los estudios culturales latinoamericanos, de tal forma que se puede decir que aquí empiezan los problemas de la literatura contemporánea, en definir estas identidades regionales en todo totalizante, en la continuidad de los movimientos estéticos, culturales y temáticos dentro de la literatura, no solo latinoamericano como generalidad, sino en la particularidad de cada región, cuestiones que son bastante extensas y que deben ser estudiadas a profundidad en cada uno de los países que conforman América Latina. Sin embargo, dentro de los retos de la literatura actual también se encuentra el definir la utilidad de la literatura. Durante el periodo de las guerras civiles en Centroamérica, esta funcionó como un sistema de denuncia, de concientización y de testimonio, y tal fue la importancia que muchas veces creemos que más allá de esa literatura testimonial no hay mucho que se siga produciendo, o al menos eso es lo que se percibe en la cotidianidad social, fuera de los espacios académicos de las letras. Esta idea, errónea, por supuesto, también representa otro problema. Dentro de la literatura latinoamericana, la evolución de la temática se define según la región. Dado el carácter mimético de las creaciones literarias, no se puede totalizar como un solo cuerpo temático. En el caso salvadoreño, por ejemplo, la literatura de posguerra adoptó una estética del cinismo. En Colombia, tras el boom, siguió la literatura de la violencia y en México surge además la narconovela. Algunas de estas estéticas y estas temáticas siguen vigentes dentro de lo contemporáneo. Poco a poco se abandonan los temas históricos y el testimonio y se acude a lo íntimo, a lo personal, a la individualidad del protagonista, de tal forma que embolsar estas temáticas tan diversas y tan dispersas es una misión titánica. Sin duda, la recopilación de temas y características dependen grandemente de la capacidad lectora y de análisis, y entra en juego el papel del investigador. Leer y escribir, decía Casani, no son solo procesos psicológicos o tareas lingüísticas, sino también prácticas socioculturales. Los factores que influyen en las capacidades de investigación involucran la globalización, el desarrollo de la democracia, la diversidad de las lenguas y el Internet, hechos que actúan en doble función. En primer lugar, el acceso al Internet nos ayuda a accesar a una gran cantidad de material de lectura, lo que, viéndolo por el lado amable, ayuda a que tengamos mayores oportunidades de desarrollo dentro del ámbito lector. Sin embargo, es esa misma cantidad la que lleva a la multilectura, cuestión que muchas veces es perjudicial porque no permite la concentración del lector en un mismo material. De igual manera ocurre con lo plurilingüe y la globalización que nos brinda el paso a estos materiales. El proceso de leer, ordenar, estudiar la literatura e interpretarla para luego redactar el trabajo que nos ayude a caracterizarla y clasificarla en un cuerpo de obras determinado es bastante extenso, requiere tiempo, concentración, educación y recursos. En cuanto a la educación y los recursos, en el Estudio Regional Comparativo y Explicativo, ERCE, del 2019, realizado por la UNESCO, en El Salvador los estudiantes de primero y segundo ciclo tienen un nivel de lectura más bajo que en los países de Centroamérica, desde donde las competencias menos desarrolladas son la lectura literal y la lectura comprensiva. Y no es tampoco alejada de esta realidad a los bachilleratos públicos y a las universidades, donde el docente identifica fácilmente la falta de lectura fluida y la comprensión lectora, pero ¿qué se hace para corregir estas deficiencias en el sistema? Difícilmente se refuerzan estas áreas, especialmente porque los materiales que se encuentran para la lectura no son siempre motivantes, son libros deteriorados y además tampoco hay recursos para sustituirlos, actualizarlos y adecuarlos como se necesitan en los diferentes niveles educativos. Por tanto, afrontar estas problemáticas es un reto diario de los padres de familia, quienes en su mayoría no prestan atención o no son conscientes de esta problemática, y de los profesores dentro de las aulas, a quienes se les adjudica la tarea de inculcar el amor a la lectura, de desarrollar en los estudiantes habilidades lectoras, de mantener vivo el interés
en un material poco cercano a las realidades socioculturales de los jóvenes y estudiantes, y a quienes también se les encarga el conseguir el material necesario por falta de recursos escolares. Sin duda, el saltar estos obstáculos depende en gran medida del docente, pero también del Estado, que debe procurar el correcto equipamiento para que el docente logre explicar, definir, investigar y enseñar la literatura, para que el estudiante pueda desarrollar sus habilidades lectoras y de escritura, y para que la dinámica sociocultural familiar en relación a la lectura cambie paulatinamente en los hogares y en la sociedad latinoamericana contemporánea.